Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. 1, 2, 3, 4. Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, ¿qué es el doble umbral y por qué no es para ti? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Ha habido, y sigue habiendo, mucho hype, mucho revuelo en torno al supuesto entrenamiento noruego o método noruego. Y en particular en relación con el doble umbral, también llamado double T, entre la gente conocedora de este sistema o de este protocolo. Bueno, prueba de que hay mucho hype, de que se ha hablado mucho, de que está de moda este supuesto, ya digo, método noruego o, sobre todo, especialmente este doble umbral, es que recientemente he escuchado la tercera entrevista a un corredor entrenador, las dos cosas, y gran divulgador de este doble umbral, de este protocolo, de este método que después analizaremos, y tercera entrevista a este corredor entrenador y gran divulgador del doble umbral, pues tercera entrevista donde le preguntan para que lo explique, por qué lo ha abrazado o lo ha adoptado con tanta convicción, en qué consiste esto, qué sentido puede tener, y con perdón, pero por tercera vez vuelve a meter la pata. No coincido con su definición del doble umbral ni con la función o los efectos que tiene. Y no coincido porque yo creo que el doble umbral es lo que inventó Marius Bakken y que junto con Arturo Casado describen con todo lujo de detalles en un artículo reciente del año pasado, de hace un par de años, y cuyo link os dejaré en las notas del episodio. Entonces no tengo nada en contra de este corredor, entrenador, divulgador del doble umbral. No vamos, por lo tanto, a hacer una crítica. Por eso mismo no vamos a dar el nombre de esta persona. Pero vamos a tomar este hecho como una oportunidad para aclarar de una santa vez, porque no es la primera vez que sale en este podcast esto del doble umbral, pues vamos a tomarlo como una oportunidad para aclararlo. Entonces vamos a ver qué es exactamente el doble umbral y una vez nos quede claro, entenderemos por qué no es ni para ti ni para mí. Vamos, si escuchas este podcast, es que estoy seguro que no te dedicas al 1500 y mucho menos a nivel élite. Entonces, eso, como digo, y no es nada nuevo, no estoy aquí descubriendo la pólvora. El método noruego y en particular este método o este protocolo doble umbral, pues se ha difundido mucho, se le han atribuido propiedades mágicas prácticamente, pero no estoy seguro de si se ha divulgado bien, porque, como digo, una vez lo entendamos, veremos que es que no es un recurso interesante si nos dedicamos al correr en montaña. O al long distance running, vamos, al fondo, todo lo que no sea medio fondo. E incluso aunque nos dediquemos al medio fondo, es que si no somos élite o nos ajustamos, digamos, a un perfil muy determinado, esto no va a interesarnos. Bueno, ya está la intro. Estará el link al artículo que he mencionado, así que vamos ya a la materia. El doble umbral es algo muy concreto y con un objetivo muy concreto. No es doble sesión. Doble sesión es, pues, entrenar por la mañana y por la tarde.
Y eso sí que nos puede interesar, porque permite acumular más volumen sin fatiga. Ya lo vimos en su momento, había aquel estudio con cross-country skiers que hacían misma carga, pero en una sola sesión larga o repartida en 2 sesiones cortas. Misma carga entendida, no sé, en kilojulios o en cualquier indicador de carga externa. Sobre el papel, misma carga, pero se veía con indicadores fisiológicos que hacerlo todo concentrado en una sola sesión en la mañana era más duro, producía más fatiga que distribuirlo o repartirlo en 2 sesiones separadas por 6 horas y media. Una a la mañana y otra a la tarde. Entonces, sí podría ser interesante si lo que te interesa es acumular volumen, hacer doble sesión, bueno, todo esto por supuesto si la agenda te lo permite, claro. Pero también es verdad que puede ser interesante, como también hemos hablado muchas veces, cuando hemos justificado la pertinencia de hacer tiradas largas, también puede ser interesante concentrar la carga externa en una sola sesión para producir esa fatiga, para prepararnos para actividades de larga duración. O sea que las dos cosas tienen su lugar o tienen su uso. Pero eso es en general dobles sesiones. O sea, hacer entrenamiento por la mañana, hacer entrenamiento por la tarde. Pero, como decía, doble umbral es algo muy concreto y con un objetivo muy concreto. Entonces, ¿qué es el doble umbral? Pues es acumular muchos kilómetros a alta velocidad en un solo día. Sin, y luego veremos cómo se logra esto, sin carga metabólica, pero sí es verdad que con mucha carga mecánica y el consiguiente riesgo de lesión. Como dije, esto lo inventó un ex atleta que es de origen noruego, Marius Bakken, que después se hizo médico deportivo, que en su momento creo que tuvo récord nacional del 5000 en pista. Atleta, entonces, de joven, que desarrolló este procedimiento, este protocolo, este método de entrenamiento, que después copió Gerd Ingebrigtsen, el padre de los Ingebrigtsen, que los entrenó hasta que se produjo el cisma familiar, y que, como digo, tanto Marius Bakken, el inventor, con un investigador que también es ex atleta investigador, bueno, que da la casualidad que es español, que es Arturo Casado, pues lo describieron en ese artículo cuyo link os he dejado en las notas del episodio. Vale, y entonces, ¿qué es esto de acumular muchos kilómetros a alta velocidad en un solo día? Pues sería una velocidad para esta gente del medio fondo, del 1500, del 3000, ¿vale? Pues sería una velocidad cerca del race pace, cerca del ritmo competición, aunque ni siquiera llegan al ritmo competición. Pues imagínate, van a hacer a ritmo estos intervalos a ritmo 2:40, 2 minutos 40 segundos el kilómetro, que puedes decir, joder, menuda, o sea, es velocidad supersónica, ¿eso no es su race pace? Pues lo cierto es que no. Porque Jakob Ingebrigtsen, por ejemplo, en 10K de asfalto tiene 27.27 o en 5.000 en pista tiene 12.48. Ese 27.27 sería ir a, si no me equivoco, 2.45. Ese 12.48 en 5.000 de pista es ir a 2.33 y, por supuesto, lo que puede hacer, que también creo que tiene el récord del mundo, en 3.000 en pista o los récords que tenga en 1500, que ahora no recuerdo de memoria, pero bueno, lo que hace en el medio fondo es pues por debajo de 2.33, lógicamente. O sea, si puedes sostener 2.33 en 5000, pues en 3000 o en 1500 todavía son ritmos más rápidos. Con lo cual, aunque a nosotros nos parezca de otra galaxia ir a 2.40, para esta gente pues no es tan rápido y, como digo, no es el ritmo de competición, porque en 1500 se corre más rápido. Vale, y entonces es acumular mucho kilometraje a ritmos cercanos a los de su competición o a sus ritmos de su competición. Y entonces, para poder acumularlo sin demasiada carga metabólica, que en concreto se mediría por lactato, y si no me equivoco a 3 milimoles litro de lactato, o sea que no es ni primer umbral, que por resumir, por redondear, serían 2 milimoles, no es segundo umbral, que por resumir, por redondear, serían 4 milimoles. Esto es muy discutible, pero lo dejamos ahí para no complicar. Entonces, sería sin demasiada carga metabólica, lo sabemos por esos 3 milimoles litros, no más, 3 milimoles litros de lactato en sangre,
Y para lograr contener la carga metabólica, pues lo que se hace es romper ese ritmo que podrías sostener incluso en un 10K, romperlo en trocitos. Por ejemplo, un 2x10 por 400 metros. Y eso lo haces por la mañana y eso lo haces por la tarde. 8 kilómetros por la mañana a ritmo cercano a la competición, 8 kilómetros por la tarde a ritmo cercano a la competición. Total, 16 kilómetros en un día a ritmo cercano a la competición. Y sin demasiada carga metabólica, por esto de romper en trocitos algo que podría sostener mucho más tiempo que un minuto. Por ejemplo, pues la vuelta o 65 segundos o lo que sea, vamos, que le cueste la vuelta al anillo a la pista. Como digo, si lo puedes sostener hasta en 10K y por supuestísimo 5.000 en pista, pues hacer 400 metros metabólicamente no es tan demandante. Y además, no solo es que hayas logrado de ese modo acumular 16 kilómetros el martes, sino que con 36 horas de recovery puedes volver a hacerlo el jueves por la mañana y el jueves por la tarde. Así a la semana tendrías, pues por seguir con el ejemplo, 32 kilómetros a la semana de ritmo cercano a la competición sin carga metabólica y además con esas 36 horas de recuperación, de modo que la fatiga que pudiera haber pues se resetea, digamos. Vale, ¿por qué esto sí tiene sentido en el 1500? Pues porque ahí la velocidad es central, es algo crucial la velocidad. Y entonces, ¿por qué no es ni para ti ni para mí? Pues porque en la carrera de montaña la velocidad no es relevante. No es relevante. O sea, yo no tengo que interiorizar desde el punto de vista neuromuscular ese gesto de ir rápido. Porque no lo voy a aplicar en ningún momento de la carrera. Bueno, no sé, igual la élite bajando por pista, forestales o con desnivel negativo, yo qué sé, igual sí que puede alcanzar esos ritmos, no lo sé, pero bueno, en general no, esas velocidades no se van a aplicar. Y al contrario, la carga metabólica sí tiene sentido. O sea, sí que tendría sentido, como hablábamos antes, por ejemplo, ese concentrar misma carga externa en una sola sesión. ¿Para qué? Para desarrollar la resistencia a la fatiga, la durabilidad. Porque es lo que ocurre en pruebas de larga duración. Entonces ahí yo no solo no voy a querer cortar en trocitos, sino todo lo contrario. Lo que hablamos en su momento, por ejemplo, podría tener sentido meter intensidad, un bloque de intensidad al final de una tirada larga. O estos progressive runs tan típicos de Kenia, que también lo hemos hablado alguna vez. O sea, tratar de apretarte cuando tienes fatiga acumulada, porque es lo que ocurrirá en carrera. Esto no le interesaría al del 1500 porque él sí que tiene que conservar la velocidad. Entonces, si se deteriora la velocidad, deteriora la huella neural que dejas. Tú tienes que interiorizar ese gesto de correr rápido. No te interesa confundir a tu sistema nervioso. Pero nosotros, que la velocidad no es relevante, y sí el apartado metabólico, fatigar al metabolismo, al sistema metabólico, sí que puede tener sentido, ya digo, para desarrollar la durability, la resistencia a la fatiga, que es fundamental en pruebas de larga duración. Además, ¿por qué ni a ti ni a mí nos interesa este doble umbral? Porque eso, no solo porque no nos dedicamos al medio fondo, no solo porque no es relevante para nosotros la velocidad, sino porque además tiene muy alta carga mecánica. Claro, correr a esas velocidades supersónicas somete a las estructuras a unas fuerzas de impacto brutales. Entonces el riesgo de lesión es altísimo. De hecho, con relativa frecuencia, con más o menos gravedad, Jakob Ingebrigtsen se lesiona. Y sus dos hermanos, que son, no sé si son 7 u 8 en total, pero vamos, los que han sido también corredores y con cierto éxito, Philipp y Henrik, se lesionaron y alguno de ellos, no sé si los dos, requirieron cirugía aplicando este doble umbral, este invento de Marius Bakken. Entonces, recapitulando, hay mucho hype en torno al método noruego, porque es verdad que aquí se mezcla tanto este doble umbral de los Ingebrigtsen con las cosas que hace Olaf Alexander Boo con Christian Blumenfeld y Gustav Iden, los triatletas.
Entonces, pues, hay un batiburrillo de los Ingebrigtsen, de los Blumenfeld Iden, del doble umbral. Entonces se está mezclando unas cosas con otras y en concreto el doble umbral, pues no sé cuántas cosas se han dicho, pero no es ni más ni menos que lo que inventó y describió en su blog, que también está disponible, es público, Marius Bakken, y que luego han recogido en un artículo más reciente, que es, como digo, es altas velocidades que puedes sostener 5.000 metros, 10.000 metros, 5K de asfalto, 10K de asfalto, o sea que podrías sostener mucho tiempo y sin embargo lo vas a romper en trocitos más pequeños. ¿Para qué? Para que sin impacto metabólico, aunque sí mecánico, puedas acumular en un solo día mucho tiempo o grandes volúmenes o kilometrajes a esas velocidades próximas al ritmo de carrera. De manera eso que a lo largo de la semana y las semanas has pasado mucho tiempo en el entorno del ritmo de competición y sin sobrecargarte metabólicamente porque lo controlas a través del lactato y porque además hay 36 horas entre la sesión de la tarde del martes y la de la mañana del jueves cuando se hace esto. Y por cierto, también este sistema Marius Bakken también incluye que también muchas veces he escuchado el factor X, pero no, él lo llamó el elemento X, que sería sábado a la mañana, serían series encuesta de 200 metros, 300 metros, no de desnivel, sino de distancia. Tampoco creo que tenga mucha pendiente, 5%, algo así. Y ahí sí parece que ahí sí que se exprimen a tope y no sé si se acercan a los 10 milimoles litro de lactato en sangre. O sea que ahí sí que efectivamente lo dan todo o casi todo y eso se llama el elemento X, no factor X, que también más de una vez he escuchado eso. Pero bueno, todo eso es el sistema Marius Bakken y nada más que eso, y que yo sepa, lo han aplicado los Ingebrigtsen, creo que el Almgren, este otro de los blancos que gana a los negros, y creo que podemos decirlo así sin que nadie se ofenda, porque es la realidad. O sea, Kenia, Etiopía, Uganda, pues son dominadores, ellos y ellas, en pista y ruta, y los únicos blancos que pueden plantarles cara pues son Almgren o Ingebrigtsen o Jimmy Gressier. Bueno, Almgren también es noruego, Jimmy Gressier es francés. Pues es, como digo, ni más ni menos que esto y no nos interesa en absoluto. Otra cosa son las dobles sesiones, lo que hemos dicho antes, eso puede tener su cabida, pero no las dobles sesiones de umbral, porque esto es una cuestión de velocidad y para nosotros no es relevante. Y creo que estoy repitiendo lo mismo, pero bueno, confío en haber arrojado algo de luz sobre esto tan manido y sin embargo creo que no bien divulgado. Humildemente espero haberlo aclarado y, como digo, basándome en la fuente original, que es Marius Bakken. Venga, no me enrollo más, que estoy abundando en lo mismo. One, two, three, four.